Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Queridos amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a una charla, una entrevista en nuestro canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el gusto de estar con ustedes y nuevamente con Krishna Camargo, quien nos va a estar acompañando en estos minutos conversando sobre la numerología para conocer la esencia de tu vida. Así que vamos a traer a Krishna para que se sume a este espacio. Krishna, qué gusto enorme tenerte hoy con nosotros. Bienvenido. Igualmente, Fay, un gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Mindalia y bueno, pues muy contentos por compartir este conocimiento y así contribuir en este despertar de conciencia colectivo. Claro que sí, muchísimas gracias Krishna, gracias por estar nuevamente con nosotros, como siempre compartiendo con tanto amor. Krishna, me encanta el tema que has traído para conversar, así que yo ya voy a ir con mi primera pregunta y es que nos cuentes un poco sobre qué información clave puede revelar la numerología sobre nuestro propósito. Sin duda, la numerología ha formado parte de las civilizaciones desde la antigüedad y es bien importante si nos ponemos a detener ahí nuestro espacio y darnos cuenta que todo absolutamente se resume a números. Nosotros somos dígitos y todo lo que cronológicamente conocemos tiene que ver con números. Entonces, las civilizaciones a través de ello hicieron una conexión de la importancia que cada alma tiene en su proceso evolutivo y a través de esa situación, como los números, ya que cada alma encarna en un día específico, en un mes específico y año también determinado, entonces va generando un código personal. Ese código personal que todos tenemos tiene una diferenciación con lo que vamos viviendo y las elecciones que vamos teniendo. Entonces, lo que revela realmente la numerología es ese conjunto, vamos a llamarlo, de herramientas que puede tener cualquier ser humano para continuar su proceso individual, evolutivo, y también contribuir en la humanidad o en el colectivo para sumar en esa pues evolución que estamos teniendo como sociedad, como humanidad, como planeta. Entonces es bien valiosa realmente la información cuando ya la conoces y que te pueda servir para que tú tengas relaciones más sanas, para que mejores tu ubicación, digamos, en el espacio-tiempo donde te encuentres y que así cumplas tus objetivos, principalmente que vivas en armonía, porque para vivir en espiritualidad, pues lo más básico es saber que seamos buenos humanos y a través de ello, pues tener relaciones que sean favorables para lograr esos objetivos que son colectivos también. Muy interesante, Krishna, muchísimas gracias. Te pregunto, sí, ¿qué significa el número de la esencia de la vida y cómo se calcula? Esto que acabas de mencionar es bien interesante porque la numerología viene de los Vedas en principio. Así los chinos también comenzaron toda esta frecuencia numérica para entender más el universo. Y la escuela pitagórica posteriormente tuvo, digamos que un despertar mucho más certero y bueno, a nivel educativo, toda nuestra sociedad se basa mucho en la matemática pitagórica. Por esta razón, Pitágoras habla de estos números que varían en algunos parámetros en la numerología védica, pero que tienen la misma esencia. El número principal o de comienzo, vamos a llamarlo, está basado en el día de nacimiento. Entonces, todos los dígitos, vuelvo a insistir, se van a tener que sumar. Si son 2, a uno solo. Si son 3, a uno solo. Si son 4, a uno solo. Es decir, toda la numerología siempre se resume del 1 al 9. Esa es la categoría. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, Fai, si tú eres del 25 del mes que tú elijas, entonces ese 25 hay que sumar lo que sería 2 más 5 y ahí nos determina un número que es 7. Entonces,
Ahí es donde sacamos nuestro número de esencia álmica o de esencia de vida. Ese primer número lo que representa es la energía con la cual nosotros elegimos llegar a este proceso de vida o esta existencia. Es nuestra esencia y es lo que regularmente en la humanidad lo vemos así. Los primeros años el bebé despierta su esencia. Tiene una forma de hablar, de reír, de relacionarse, pero con la educación de la sociedad, los padres, la familia, los amigos, entonces él va tomando determinados caminos y entonces va dejando su esencia a un costado y comienza a desarrollar la segunda etapa, que es la personalidad. Entonces, bien interesante. Entonces, recuerden, es el día de su nacimiento, dígito 1 simple del 1 al 9. Muchas gracias, Krishna. Te hago una pregunta. ¿Estos números son estáticos para siempre o vamos a tener algunos otros números que nos influyan, como el número que acabas de mencionar? Sí, es bien interesante lo que mencionas. Si ustedes se dan cuenta, en estos movimientos de despertar de conciencia que vienen, vamos a llamarlo de unos 50 años hacia acá, con más frecuencia, con más fuerza, de todos los movimientos en general, tanto de temas espirituales como temas también religiosos o dogmáticos, nos hablan de fechas específicas. Entonces, tú como código tienes ya algo que no puedes cambiar. Es como si le dijéramos a una persona, ¿puedes cambiar tu fecha de nacimiento? Bueno, pues tendrías que volver a nacer y sí la puedes cambiar. Pero lo que sí es que sucede, que nos influye por nuestra vibración de estos números, ciertos días o ciertos años o ciertos meses con mayor frecuencia. No es lo mismo, vuelvo a insistir, una persona que, por ejemplo, nació un 18 de enero, vamos a llamarlo, y el 18 nos da un determinante de un número 9 y enero es determinante a un 1. Entonces, esta persona tiene una frecuencia más acercada con los días 9 y 1. Todos los meses tenemos esos días, pero influimos más en ciertos momentos. Hay trinidades de números. Por eso hay tantos movimientos de portales, ¿no? Que las personas hablan. Los portales no es que se abra el vórtice, simplemente que hay una vibración en ese momento donde colectivamente está más la frecuencia enfocada hacia ese número. Entonces, una persona así nació el 9 y está un portal 999, entonces, o 99, genera una vibración distinta, conecta más con ese sentido. Entonces, hay fechas simbólicas para cada persona que no son las colectivas, sino individuales. El punto evolutivo es bien importante acá mencionar, lo sabemos que la evolución individual del ser no viene en conjunto, sino cada uno podemos acompañarnos como comunidad, como tribu, como un núcleo, una familia. Sin embargo, la evolución es individual porque el cerebro está trabajando en una conexión universal, entonces es individual su proceso. Por esta razón, los números lo que nos dan la posibilidad es de que en estos días haya una frecuencia donde podamos nosotros conectarnos más para poder evolucionar o reconectar con nuestra memoria, porque al final lo que hace la numerología es reconectarnos con esa memoria celular también. Krishna, hablemos un poquitito sobre los números que decimos mágicos, ¿sí? ¿Cuáles son sus características dentro de la numerología? Sí, estos números mágicos, o vamos a llamarlo como números maestros también, son determinantes de acuerdo a la nomenclatura 11 primaria, segunda 22, tercera 33 y 44. Estos son los números que en la esencia de la numerología representan la magia o la fuerza maestra. Esos números, tanto 11, 22, 33 y 44, representan un espejo. Es decir, que la persona que dentro de su numerología, a nivel simple, ¿a qué me refiero simple? Que, por ejemplo, tiene un número 11 de nacimiento, sin importar el mes, o nació en noviembre, que podría ser el mes 11 también. En este sentido, bueno, ese número que es el comienzo representa esa vibración de evolución personal. Una persona que tiene número 11 es alguien que de una u otra manera ha trabajado mucho en el servicio en sus vidas pasadas y en esta encarnación está dedicado o su fuerza, digamos, vital
está impulsada para servir. Ahora, ¿en qué sentido? En que las personas llegan a esa alma o esa esencia para que puedan recibir ese mensaje, esa información. Entonces el 11 trabaja en ese conjunto, el 22 trabaja en la memoria o la inteligencia, que tiene que ver mucho con el orden, la estructura, y entonces una persona que realmente puede ordenar su vida de una manera muy sencilla. El 33 trabaja en el sentido místico, en toda la conectividad a través de encontrar de lo material a lo divino un equilibrio bastante sólido también. Y el 44, que es el grado evolutivo, que representa ya como el conjunto de cerrar los ciclos. Recuerden que estamos hablando del 1 al 9, entonces el 44 representa esa maestría, donde la persona que vive un 44 es, digamos, que alguien que ya en sus encarnaciones pasadas ha logrado vivir tantas experiencias que en esta actual tiene la posibilidad de evolucionar y ya elegir no trascender en este sentido hacia la tierra otra vez, es reencarnar, digamos. Entonces es bien interesante los números que en este caso conjuntan esta información, pero aunado a ello hay números o códigos que personalmente también se le pueden llamar como mágicos. Estos códigos están basados en la combinación de los números personales. Yo siempre comparto que es muy importante que más allá de leer un libro y que digan, bueno, estos son los códigos que bajó tal persona, ¿no? Por su intelecto, por su conexión, o esto apareció en tal código binario, código, vamos a decirlo, numérico específico, sino que cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad. Recuerden que estamos viendo en el despertar de conciencia, y entonces esa conexión que nosotros podemos tener a través de la intuición nos puede ayudar sabiendo cuáles son nuestros códigos. El primer código mágico que tenemos es nuestra fecha completa. Entonces, cuando ustedes suman sus días, se van a dar cuenta de esa fecha completa, y ese es un código muy importante personal que pueden ustedes activar, que se activan siempre los códigos o estos números haciendo repetición. Por eso, muchas veces estamos viendo el reloj y aparece el mismo horario o aparece esta frecuencia con números similares, porque son códigos que te están de una u otra manera dando información en ese momento para lo que estás viviendo, para los procesos, para las decisiones que estás teniendo y que te apoyan para que elijas con mayor sabiduría. Entonces, esa es la magia realmente de conocer más a fondo esta parte de los números. Muchas gracias, Krishna. Justamente te quería preguntar cómo puedo utilizar este número de vida para tomar decisiones más alineadas con mi propósito. Sí, fíjate que eso es bien interesante, Fay, porque muchas personas acuden a una consulta numérica para recibir cierta información y bueno, por supuesto que el numerólogo, la persona que estudia esta ciencia, tiene la posibilidad de darte un parámetro, vamos a llamarlo. Sin embargo, esta parte intuitiva creo que es la más valiosa. Despertar la intuición está siempre basado en concentración, respiración y enfoque. Estos son como la trinidad sagrada de la intuición. Entonces, si tú te concentras, si tú respiras y tienes un enfoque, entonces puedes tú a través de ello observar ciertos códigos o ciertos números. Y desde esa parte, recuerda que tú, como parte de este universo, tienes la posibilidad de pedir, elijo recibir esta información, yo quiero recibir esta guía, yo quiero tener estas herramientas. Entonces, cuando tú estás en esa concentración con tus ojos cerrados, sintiendo, hay ciertos códigos que empiezan a aparecer. Entonces, yo siempre les digo, anoten esos códigos y comiencen a hacer repeticiones de códigos. Es simplemente una repetición verbal y mental. Entonces, para hacerlo de tal forma, vamos a decir que tu código o tu número, este 11 o este 22, o aparece un número 1, 5, 7, 3. Entonces, este número tú lo vas a repetir en 3 ocasiones siempre en voz alta. 1, 5, 7, 3. 1, 5, 7, 3. 1, 5, 7, 3. Y luego esto mismo lo haces en silencio, susurrando, 1, 5, 7, 3, y luego interiormente. Se repiten 3 veces, 3 en voz alta, 3 en voz suave, 3 interiormente. Son los 9
Recuerden, es ese sagrado pues número que de una u otra manera apertura. Y entonces, ¿por qué repetir el número? Porque desde esa perspectiva, si tú pones una intención, vamos a llamarlo, quiero en este momento recibir información que me permita elegir con sabiduría el siguiente paso en mi vida. Aparece el código y lo repites y se abre una frecuencia. Vivimos en un sistema, vamos a decirlo, holográmico, es decir, que hay ciertas vibraciones, por eso hay personas que tienen la posibilidad de ver ciertas energías o estar en intuición a lo que viene en futuro, o simplemente escuchar, sentir, generar estas habilidades, vamos a llamarlo, que son paranormales, ¿no? Entonces, este holograma en donde nos encontramos, cuando nosotros bajamos nuestra frecuencia, interiorizamos los números, es como si abrieran una puerta, como si abrieran un candado. Entonces tú repites ese candado y entonces la información empieza a venir. Esa es la magia de hacer estos procesos. Es un proceso realmente individual y les vuelvo a decir, no es repetir por repetir, es comenzar a sentirlo y cómo esa frecuencia va bajando, abre y entonces ese holograma comienza a vertirte nueva información. Esa es realmente como la forma más, vamos a decirlo, simple y conectiva que podemos hacer. Krishna, ¿qué recursos o herramientas recomiendas para profundizar en el estudio de la numerología? Es bien interesante esto que preguntas porque, como hace unos momentos mencionaba, existen infinidad de libros, existen infinidad de conocimientos, no hay algo así en registro específico, vamos a llamarlo, que hable, Pitágoras escribió esto. Sin embargo, por todo lo que ha ido evolucionando la numerología en esta infinidad de libros, a veces te puedes perder en la información y hay de lenguaje a lenguaje, desde el más simple hasta el más complejo. Entonces yo siempre les recomiendo que sí, uno, investiguen, eso es muy importante. Dos, dense cuenta que quien te va a interpretar los números siempre va a venir desde su propia experiencia. Por esta razón, nunca tomen como acertero al 100% todo lo que dice un numerólogo. Yo siempre les invito a que despierten su intuición, conozcan la base, estudien la base y a través de ello elíjanlo. Estar de pronto metiendo fechas de nacimiento en plataformas digitales y recibiendo el resultado, creo que es muy aventurado para entender realmente si así funciona la numerología, porque la numerología es conocimiento y la otra parte, vamos a decirlo, el 30% es conocimiento, el otro 30% es esta parte intuitiva y el 40% es la vibración que en ese momento se siente. Si en este momento la persona está vibrando a través de una frecuencia, eso genera este movimiento. Entonces, por esta razón, cuando yo les hablo de la numerología, recuerden siempre que existen, por ejemplo, textos muy antiguos como la Cábala de Predicción, que es una de las líneas que tiene como más certero esta interpretación. Está la parte de las líneas teosóficas también, que tienen una interpretación basado en lo védico, que es más antiguo, y desde esa perspectiva te da una posibilidad de comparar con Pitágoras cómo es realmente el conocimiento. Entonces, investiguen, siempre es importante esto, acérquense con personas con las cuales generen también una empatía. La numerología nunca te va a dar caos. Este es un punto importante. Si tú te acercas a alguien que haga una lectura y te dice, uy, en tus números aparece que este karma y que esta situación y que esto, y te quiere meter como en esta vibración un poco más densa, considero que debes de tener discernimiento porque la información no es para generar caos. La información es conocimiento que debe darte responsabilidad y a través de ello acción en positivo. Entonces, existen números kármicos, existe densidad, sin embargo, siempre esa energía debemos de tomarla en impulso, porque la numerología precisamente es eso, es una dualidad. Cada uno de los números, así sea un 11, así sea un 22, así sea un 3, 5, tiene una parte positiva y una negativa. Entonces, yo invito a todas las personas que quieren profundizar en este conocimiento que acerquen primero una lectura, sientan esa lectura, conecten con su intuición, observen su parámetro, lean algunos textos más antiguos, sagrados, y a partir de ahí conecten también, porque la numerología inclusive en los libros más sagrados que existen está basado por códigos.
Entonces eso es bien interesante, como ves, los códigos tienen una vibración que al final representa el lenguaje de ese versículo, de ese texto que está ahí, mostrándonos una información específica. Krishna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por haber compartido esta herramienta maravillosa para conocer y entender también nuestro propósito. Como siempre, quiero recordarles a todos que van a ver más contenido como este acá dentro del canal, que merece que muchísimas más personas puedan acceder a él, así que les pedimos por favor compártanlo para que se siga expandiendo esta información. Krishna, te quiero dejar el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Gracias, Fay, a ti, a todas las personas que estuvieron y bueno, invitarles básicamente que recuerden que el código que nosotros vamos teniendo por nuestra fecha de nacimiento es muy importante sentirlo. ¿Qué es lo que sucede y que yo he percibido en las personas cuando reconocen su código y observan las herramientas tanto positivas como negativas? Las elecciones que van teniendo en el día a día se vuelven más armónicas, es decir, fluye mejor su vida. Entonces, nunca se separen de este conocimiento, es valioso, tiene información muy específica de lo que podemos nosotros impulsar y a través de ello nos da la posibilidad también de mejorar en los aspectos de salud física, emocional, nuestras relaciones personales, nuestra relación con el entorno, nuestra relación con la economía y con eso tener una posibilidad mucho más certera de que estamos en el camino evolutivo individual. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo y siempre mi reconocimiento a esta maravillosa plataforma que expande esta conciencia y que bueno, a ustedes para que puedan compartirlo y pueda llegar a muchas más almas.